Uno, dos. Ok, gracias mis hermanos por tener paciencia con nosotros. Teníamos o tenemos varios problemas técnicos, pero vamos a tratar de, a pesar de ellos, pues alabar a nuestro Dios, concentrar, enfocar nuestra mente y corazón a lo que venimos a hacer en esta tarde, que es glorificar y exaltar el santo nombre de nuestro Dios. Así que pónganse sobre sus pies y vamos a comenzar cantando esta canción que dice La casa de Dios. Esta misma canción que vamos a cantar también nos hace esta invitación a la casa del Señor y recordar que hay gozo en la casa del Señor. Cantamos a Dios que fue, cantamos a
tenemos razones suficientes por las cuales adorar a nuestro Dios y expresarle a través de la alabanza, de los cantos, lo que queremos, que es glorificar su nombre. Esta canción dice: queremos darte gloria. Bien, buenas tardes hermanos, Señor bendiga. Llegamos al tiempo de ofrendar los anuncios y también de orar. Recuerden que iniciamos el miércoles pasado una clase hemos titulado Pre-membresía. Estamos hablando acerca de la membresía de la iglesia y lo que eso implica, y tuvimos un buen tiempo este miércoles. No se pierda, pregunte y le vamos a dar información. Lo esperamos este próximo miércoles a las 7, la voluntad del Señor. ¿Qué más sigue por ahí? Sigamos orando, porque una vez terminado el tiempo de este curso de membresía, vamos también a iniciar un curso de predicación. Yo siempre digo, para predicar también hay que aprender a estudiar, porque para que podamos predicar lo que es correcto. Entonces vamos a estar tratando sobre ese tema también los miércoles a las 7 aquí, y vamos a estar usando el salón de la escuela dominical que está en el pasillo, porque los demás salones están ocupados también los miércoles. ¿Ok? ¿Qué sigue por ahí? Ok, tiempo de orar, tiempo de gratitud, todo eso. Quiero leer un versículo bíblico. He estado hoy, entre otras cosas, meditando en el libro de Nahum. No sé si suena raro, ya no está bien. El libro de Nahum. Vamos a ver capítulo 1, versículo 7. Nahum 1, 7.
quizás un breve vistazo. En la Biblia hay dos libros que tienen que ver con Nínive, con Asiria. Uno es el libro de Jonás y el otro es el libro de Nahum. Entre un libro y otro hay unos 100 años, un siglo. En el primer libro, Dios mandó a Jonás a predicarle a Nínive que el juicio iba a venir, los ninivitas se arrepintieron y Dios los perdonó. Ahora, en este segundo libro, el pueblo de Nínive, Asiria, volvió a sus andanzas, al pecado, a la maldad, a la crueldad, y Dios dice que lo va a juzgar. Y esta vez no hay escapatoria, no hay vuelta atrás. Y es interesante leer este libro, pero en medio de todo eso, del mensaje que Dios manda para Nínive, hay un mensaje que está dado para el creyente, que dice el versículo 7, vamos a leerlo: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Otra vez, vamos a ver si lo podemos decir, tres cosas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Bueno, el Señor es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Aun cuando Él va a juzgar y va a hacer estragos en el mundo impío, en lo malvado, para el creyente hay un mensaje de paz, un mensaje de esperanza que podemos tener. No importa cuál sea la situación que estemos viviendo, nosotros tenemos que anclarnos en la bondad de Dios. Debemos confiar en que Él es nuestro refugio seguro y que todos los que en Él confían, Él nos conoce, Él sabe todo acerca de ti. Bueno, podríamos dar un mensaje y ponernos a estudiar eso, pero la cosa es que al orar en esta tarde, al venir delante del Señor, venimos a orar a aquel que es bueno. Nuestro Dios es un refugio en tiempo de dificultad, y Él conoce a todo lo que Él te conoce todo de nosotros. Antes que nosotros pidamos, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Así que, ¿alguna petición, alguna gratitud en esta tarde? Bueno, no sé. Pues yo quiero que oren por mí y me lleven en sus oraciones. El azúcar sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y no es porque sube y baja, porque si yo no me doy cuenta. El problema es que yo siento una sensación rara como en mí, como si no fuera algo que no es normal. Y a veces la sensación de querer comer, y como que cierta ansiedad como ligada con eso. Entonces, el Señor me ayude a salir de esa situación, que el azúcar se ponga bien. Entonces, es mi petición. ¿Alguien más se anima? Aunque yo venga a orar, yo también tengo problemas. Y Dios lo conoce. Bueno, vamos, Elise. ¿Cómo es su nombre fuerte? Damaris, tu prima Damaris, bienvenida. Okay. Recuerden, hermanos, también por otro lado, allá afuera se oyen muchas cosas. Los problemas con ICE, con migración, toda esa situación, puede generar ansiedad, inquietudes, preocupaciones, las amenazas de guerra y de conflictos. Dios es nuestro refugio. Él sabe que estamos en sus manos. Confiemos en el Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de estar aquí. Señor, te alabamos porque tú eres bueno. Te dice también tu palabra que tu misericordia es para siempre, que son nuevas cada mañana. Y te damos gracias, Señor, porque podemos descansar en que no importa cuál sea la situación que nos agobie, que nos atormente, que nos oprima,
protección. En ti tenemos, Señor, esperanza. Gracias por todas tus bendiciones. Oramos para que en este tiempo de enfermedad o de amenazas en el mundo y de incertidumbre, tú siempre seas esa roca en la que nosotros descansamos. Gracias por todas tus bendiciones. Te pido, Señor, por mi salud y que pueda estar bien, que no haya nada más complicado involucrado, sino que todo sea algo leve, pasajero. Quiero, Señor, también pedirte que tú bendiga las ofrendas en esta tarde. Y, Señor, oramos para que al abrir tu palabra en la predicación, tu Espíritu Santo nos hable a través de tu siervo, de tal manera que al volver a nuestras casas podamos ir fortalecidos, alentados, confrontados y dispuestos, Señor, a vivir como es digno del Evangelio o de la vocación con que tú nos has llamado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, seguimos con nuestro programa. Vamos a levantar las ofrendas. Veo también orar por las ofrendas. Orar por las ofrendas. La Biblia dice, oremos con el Espíritu, oremos con el entendimiento, oramos por las ofrendas. Otra vez pónganse sobre sus pies y cantemos esta canción que nos recuerda las verdades de que ya no somos esclavos del temor.
Dos, sí. Ok. Excelente. Ok, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Y vamos a continuar con por así decirlo. La semana pasada comenzamos a estudiar, a exponer la segunda mitad de esta carta. Capítulo 4 marca una división de la carta a los hermanos de Éfeso. Y decíamos que este capítulo 4 vamos a comenzar a ver las cosas prácticas, también podemos decirle el evangelio práctico. En los primeros 3 capítulos vimos, por así decirlo, los conceptos y las verdades bíblicas, la identidad cristiana, las cosas que poseemos en Cristo y tenemos en Cristo, pero ahora vamos a ver cómo esas cosas que ya estudiamos se ven reflejadas o practicadas en el día a día en la vida cristiana. Y la semana pasada, ustedes saben que nosotros comenzamos viendo algunas cualidades, actitudes de un andar que es digno de la vocación que nosotros fuimos llamados. Y vimos la semana pasada que la palabra de Dios nos invitaba a que anduviéramos de una forma que sea digno del Señor, y también nos decía que lo hiciéramos esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Pero solamente para resumir un poquito, vimos que el resultado, o sea que el resultado de la unidad de una vida marcada por las actitudes que conforman un andar digno del Señor, dijimos que era la humildad, dijimos que era la mansedumbre, la paciencia y un amor que soporta los unos a los otros, valga la redundancia, en amor. Así que hoy vamos a continuar con los últimos 3
3 versículos de esta sesión y vamos a estar en el versículo 4 hasta el 6 de Efesios 4. Así que vamos a leer desde los versículos 1 del capítulo 4 para que tengamos un contexto más amplio de lo que estamos enseñando la semana pasada. Vamos a leer. Señor, dice la palabra del Señor aquí: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Señor, queremos que tu palabra, Dios, nos hable, Señor. Que tu Espíritu Santo la sea dirigiendo, Señor, y que Él nos dé gracia para poder entenderla y aplicarla, Dios, y de modo que tu palabra venga a ser para nuestros corazones, para nuestras vidas, como un bálsamo, como un alivio, Dios, para diferentes necesidades que tu iglesia tiene en esta tarde. Que tú seas tu siervo para tu gloria, Dios, y en tus manos estamos. Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues ahora vamos a nosotros enfocarnos a ver, ya que vimos aquellas cualidades, aquellas actitudes que son dignos de un andar del Señor, o que son de acuerdo a un andar del Señor, que decíamos que era la humildad, ¿se acuerdan? La mansedumbre, la paciencia, el soportarse los unos a los otros en amor, y también en este punto decía, solícito en guardar la unidad del Espíritu en la paz. Y vamos a ver, porque al final, al cabo, Pablo aquí se enfoca en este aspecto de la unidad, y después de que Pablo se enfoca en este versículo 3, de que debemos de esforzarnos, la nueva traducción, la Biblia de las Américas habla de esforzarse, o de procurar mantener la paz o la unidad bajo el vínculo de la paz, la unidad del Espíritu. Vamos a ver que ahora Pablo va a comenzar a decirle a los hermanos, yo estoy diciendo a ustedes que se esfuercen en mantener la paz por varias razones. Y él comienza a enumerar, y es porque nosotros tenemos tantas cosas que nos unen, que aquellas que pueden dividirnos. Tenemos tantas cosas en común que la unidad del Espíritu bajo el vínculo de la paz es posible, porque tenemos bastantes cosas que nos unen. Y Pablo comienza a mencionar aquellas cosas que el cuerpo de Cristo tiene. De modo que cuando Pablo dice a estos hermanos, mis hermanos, procuren, esfuércense por mantener la unidad en el vínculo de la paz, Pablo no está diciendo algo imposible. Está diciendo algo que es posible. Así como es posible andar de acuerdo al llamado del Evangelio, de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados, es posible también mantener la unidad. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas en común. Y así que vamos a ver ahora las características que nos unen en nuestro llamado. Las características que nos unen en nuestro llamado. Así que veamos el versículo 4, aquí dice Pablo, voy a leer el versículo 3 nada más para que tengan, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Después dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor y una fe, un bautismo. Pero creo que nos enfoquemos aquí en la primera palabra que Pablo menciona. Y Pablo dice,
y creo que vamos llamados a un cuerpo. Cuando Pablo dice aquí en la parte A del versículo 4, de que fuimos llamados a un cuerpo, todos sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo está compuesta la iglesia? La iglesia está compuesta por todos los creyentes verdaderos en todo el mundo. Todos los creyentes verdaderos en todo el mundo conforman el cuerpo de Cristo. Nosotros no estamos llamados como cristianos a vivir la fe de manera individual. Para aquellos que fueron al curso de premembresía la semana pasada, había un punto que decíamos, a ver, ¿cuánto hay aquí? Aquí está Elizabeth y Temo. Y Williams también. Vimos que había un punto que estamos tratando que decía, el cristianismo es, ¿qué? Corporativo, no individual. El cristianismo es colectivo, no individual. De modo que el cristiano no está llamado a vivir la vida cristiana individual, sino, no existe, por así decirlo, no existe cristiano solitario. Nosotros somos, como dice el nombre iglesia, somos los llamados afuera. Somos la asamblea que ha sido llamada afuera. Somos un cuerpo, somos una familia, somos una congregación. De modo que el mismo Espíritu Santo, mis hermanos, que mora en cada creyente, es quien edifica, es quien santifica. Y todo esto nos une ¿en qué? En un solo cuerpo. O sea, el cuerpo de Cristo. Pablo comienza a decir las razones de por qué nosotros debemos de procurar la unidad del Espíritu. Porque pertenecemos ¿a qué? A un mismo cuerpo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Estas verdades ya Pablo las había mencionado anteriormente. Ejemplo, en el capítulo 2 de Efesios capítulo 2, versículos 16-18. Escuchen cómo dice. Ya Pablo lo había mencionado anteriormente, pero dice, y mediante la cual, hablando del punto de la reconciliación entre judíos, gentiles, Pablo dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, tanto a judíos como a gentiles. ¿En qué? En un solo cuerpo. Creo que está en pantalla, lo puse el pasaje, ¿no? ¿Sí está en pantalla? Very good, ahí está. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. También, 1 Corintios 12, 11 al 13, dice lo siguiente. Pero todas esas cosas las hace uno, y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiso. Porque así como el cuerpo es uno, subrayelo ahí, el cuerpo es uno y tenemos muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De modo que Pablo está trayendo aquí a los hermanos de Éfeso los fundamentos de por qué nosotros debemos procurar la unidad. Porque pertenecemos a la misma familia, al mismo cuerpo. Estamos más cerca los unos de los otros de lo que nosotros mismos creemos. Somos codependientes del cuerpo. Separados no, unidos sí. Ahora, mire cómo lo expresa este comentarista, William MacDonald, dice, a pesar de las diferencias de raza, cultura, lengua y temperamento, hay un solo cuerpo, constituido
por todos los verdaderos creyentes desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. La integración al cuerpo de Cristo no excluye que tengamos diferencias culturales, raciales, idiomáticas, de actitudes y comportamiento. No la excluye. Pero todas ellas conviven en el cuerpo de Cristo. Ahora, Pablo menciona otra cosa más, por las cuales nos unen y cosas que nos motivan a la unidad. Él dice, ahí mismo en el versículo 4, dice, y un espíritu como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Y es, el punto que vamos aquí es, llamados a una misma esperanza. Llamados a una misma esperanza. Todos los creyentes, cuando pensamos en los creyentes, todos los creyentes compartimos una misma esperanza. Todos los verdaderos creyentes compartimos la misma esperanza, la misma meta, el mismo propósito. La promesa es segura. ¿Cuál? La promesa de vida eterna. Todos esperamos la glorificación eterna cuando entremos a la presencia de Dios. Tenemos una misma promesa en Cristo. Fuimos llamados por la salvación, y la salvación está garantizada en Cristo. En Cristo nosotros tenemos identidad, tenemos propósito y tenemos razones cada día por qué luchar y seguir adelante. Nosotros no vivimos sin rumbo. El cristiano no debería vivir sin rumbo. No debería ver la vida como una vida sin propósito o una vida sin sentido. La vida tiene sentido, tiene propósito. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Nos aguarda algo mucho mejor, y es la esperanza gloriosa de entrar en gloria a la eternidad. De modo que Pablo dice, todos tenemos una misma esperanza: ser como Cristo, llegar a la gloria, llegar a la eternidad. Y todos esperamos y aguardamos ¿qué? Ese día, su venida. Todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tenemos una misma esperanza. Hasta ahora hemos visto dos cosas en común que tenemos. Entonces la unidad puede ser posible. Sí. Y Pablo no se queda ahí. Pablo nos da aún más cosas que nos unen. Pero antes quiero que vean un texto, porque es bueno siempre dar un respaldo bíblico para que vean como lo que la Biblia enseña. Porque no solamente Pablo lo enseña aquí, vamos a encontrar otra enseñanza que Pablo da del mismo punto. Efesios 1:18, ya lo mencionó, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Cristo nos llamó a una esperanza, la cual es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos una esperanza que Él nos ha llamado. Póngale ojo a eso. Colosenses capítulo 1, 26 al 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La Biblia está inundada por todos lados de una esperanza gloriosa que tienen los creyentes, los que tienen la fe en el Señor. Y de hecho, las promesas en Cristo son que sí y amén. Es un hecho. Cada promesa que Cristo da es un hecho. Se cumplirá. De hecho, en 2 Corintios 1:20 lo dice así. Todas las promesas del Señor son sí y amén. Sí y amén. De modo que nuestra esperanza en Cristo no es una esperanza abstracta. Es una esperanza viva. Es una esperanza gloriosa. Ahora, Pablo menciona una tercera cualidad en el versículo 5, y es el llamado a un mismo Señor. Versículo 5 dice, un Señor
Sabemos que en el mundo hoy en día hay muchos dioses, hay muchas religiones, hay muchas personas que tienen dioses, pero en realidad existe un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Todos pertenecemos y servimos y adoramos al mismo Señor que nos llamó y nos salvó. Todos los creyentes, todo cristiano verdadero que ha puesto su fe en Cristo Jesús pertenece al mismo Señor. No importa dónde esté, pertenecemos al mismo Señor. Escuche como dice 1 Corintios 8, 4 y 6, dice, acerca pues de las viandas. Aquí en Corintios el apóstol Pablo estaba tratando ese tema de la comida. Ustedes saben que la iglesia de Corintios es una iglesia que aparte de que tenía muchos pecados, también abundaba las divisiones, el jala y tira. Y había muchos problemas y dificultades por el aspecto de alimentación. Y Pablo le dice aquí a los hermanos, tratando de resolver este problema, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. El apóstol Pablo aquí está enseñando y enfatizando, aunque hay muchos dioses, hay un solo Señor, hay un solo Dios. Y nosotros pertenecemos al Dios verdadero, al Señor real. Mi Señor es tu Señor, yo creo creerlo así. De modo que tenemos eso en común. Pablo menciona otra cosa más, dice aquí una misma fe. El llamado a una misma fe. Todos los cristianos verdaderos tuvimos que pasar por la cruz para ser salvos. Si no pasamos por la cruz, no somos salvos. De modo que tuvimos que depositar nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, en su sacrificio para ser salvos. De modo que tú y yo tenemos en común una misma fe. La fe salvadora. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y esa fe está compuesta, no una fe abstracta, una fe como el mundo la tiene. Estamos diciendo que cada uno de nosotros para llegar a la salvación tuvimos que creer en el sacrificio de Cristo. Es aquella fe que está compuesta por lo que la Biblia dice acerca de la doctrina de la revelación, la palabra de Dios acerca de Cristo, del Padre, de la salvación. Todos tenemos esa fe para ser salvos. Aún sabemos que en la Biblia hay entre la iglesia hay muchas personas que podemos tener ciertas diferencias en cuanto a cuestiones secundarias, pero en cuanto a las cosas que son de la fe salvífica, en cuanto a las cosas que si tú no la crees, se cae, o yo no puedo ya decirte hermano, todos hemos creído en las cosas que son fundamentales para la salvación, como la persona de Cristo, la salvación, la doctrina de Dios, la iglesia. Todos tenemos eso en común. Escuche como dijo esta carta, que muchas veces no se menciona mucho, pero la carta de Judas, no el que Iscariote. Dice Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, póngale rayita a eso, vuestra común o nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada
a los santos. Aquí Judas les recuerda a estos hermanos, ustedes tenemos una fe común. Y dice, y le anima también, luchen ardientemente por esas verdades que ustedes han abrazado y que creen. De modo que cuando Pablo está diciendo aquí en esta carta de Éfeso que tenemos un cuerpo, pertenecemos a un mismo cuerpo, un espíritu con el cual fuimos también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, una misma fe. Luego él procede y dice, un mismo ¿qué? Bautismo. Y aquí la referencia al bautismo es el bautismo en agua. Es la observación que yo he hecho, el bautismo en agua, aunque también podríamos decir que puede representar el bautismo del Espíritu Santo. Por eso el bautismo en agua, ese acto de obediencia que nosotros hacemos ante muchos testigos de que ya hemos pasado de muerte a vida. El bautismo del Espíritu Santo, ya Pablo lo mencionó como implícitamente en el versículo 3, cuando dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya el Espíritu Santo mora en el creyente. Pero Pablo está hablando aquí que como cristianos nos une el mismo bautismo. Cuando nos convertimos, pasamos por las aguas como evidencia de que nosotros hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 2 al 14, porque así como el cuerpo, y póngale ojo a esto, creo que también el pastor William va a estar en la semana que viene enseñando este versículo en la clase de Premerecía. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos tenemos en común el bautismo, tanto el bautismo físico en el agua como el bautismo espiritual que sucede en el momento de la salvación, en el momento que tú crees. Ambos aspectos del bautismo reflejan nuestra unión con Cristo y con su cuerpo. Por último, Pablo dice aquí en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta última verdad que Pablo enseña acerca de aquellas cosas que nos unen son importantes. En un sentido, Dios es el Padre de todo en el sentido de la creación. Dios creó todo. Pero Dios es el Padre especial, tu Abba Padre, tu papito, que solamente podían decirle así aquellos que han nacido de nuevo. Pablo dice, tenemos un mismo Padre, el que nos salvó, pertenecemos a Él. Dice, el cual está sobre todo. Claro, Dios es soberano. Pero también dice que está por todos, o sea, que vela, que cuida por todos y a la vez mora o está en todos. Pablo usa estas palabras para reflejar de que nosotros tenemos múltiples cosas que nos unen. Tenemos más cosas de las que nos unen que aquellas que nos separan. Pablo menciona tantas cosas aquí como forma de argumento para demostrarle a los hermanos de que la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz es posible. Yo no sé si te lo notó, pero en estos 3 versículos que leímos y que estudiamos, que explicamos, nosotros vimos claramente a las 3 personas de la unidad, de la Trinidad, A las 3 personas de la Trinidad obrando ¿en qué? En la unidad. Vimos al Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo,
y un Dios y Padre de todo. En conclusión, mis hermanos, cuando Pablo le da esta enseñanza a los hermanos de Éfeso, Pablo lo que quería transmitir a los hermanos de Éfeso, que nosotros tenemos muchas realidades espirituales que nos unen como creyente y como iglesia. Tenemos muchas cosas que nos unen, de modo que en vista de todo esto que nosotros tenemos, ¿qué debemos hacer? Esforzándonos en dependencia del Espíritu Santo por vivir una vida digna de nuestro llamado y guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo comenzó estos primeros 6 versículos diciendo: ruego, yo preso en el Señor, os ruego que os andéis como es digno de la vocación de vuestro llamado. Él comenzó diciendo que andemos con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y eso es posible porque tenemos muchas cosas en común que nos unen, como que tenemos un cuerpo, una fe, un cuerpo, un mismo espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. De modo que tú y yo no debemos de dar lugar a la discordia, a las divisiones, a las críticas destructivas, ni enemistades dentro del cuerpo de Cristo. Estas cosas son conocidas como los enemigos de la unidad. No debemos de dar lugar a esas cosas, porque la unidad es posible, pero todas estas cosas que están aquí, que acabo de mencionar, como la discordia, las divisiones, las críticas con el fin de hacer daño, las enemistades, los pleitos, todo eso que afectan y dañan la unidad y el vínculo del Espíritu. Pero como a mí siempre me gusta buscar la misma palabra, ¿qué es lo que debemos hacer? La misma palabra de Dios nos enseña cómo podemos cultivar una relación, una vida con un andar digno del Señor y mantener la paz o esforzarnos por mantener la unidad. La palabra de Dios, termino con este pasaje, Filipenses capítulo 4, 8 al 9. Escuche cómo dice. Por lo demás, hermanos, el apóstol Pablo hablando aquí, por lo demás, hermanos, póngase sobre su pie y leamos este pasaje todos juntos, porque creo que es importante. Y vamos a leerlo todos juntos. La cuenta de 3, 1, 2 y 3. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí está la palabra de Dios, lo que Dios espera de nosotros. Estas cosas que acabamos de mencionar es cosas que glorifican a Dios. Esto es cosas que nos hacen ver como un andar digno de la vocación que hemos recibido, y a la vez estas cosas motivan, empujan la unidad, el vínculo de la paz. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, estas verdades que tú nos has enseñado aquí son preciosas, son hermosas. Y sabemos que nosotros ya de por sí muchas las estamos poniendo en práctica, pero tal vez no estamos dando lo mejor, o tal vez no estamos haciéndolo.
Pero ahora, Señor, que tu palabra nos ha confrontado, nos ha hablado con humildad y sencillez, Señor, queremos seguirla, queremos obedecerte. Sabemos que nuestra carne, que nuestro espíritu muchas veces no quiere andar de esta forma como a ti te agrada. Pero en el nombre de Jesús y por el poder de su Espíritu, Señor, te rogamos que nos ayudes a que andemos con un andar o a vivir de una forma digna de ti. Dios, ayúdanos a evitar cualquier cosa, Señor, que no forje, que no sume a la unidad y a la paz en el vínculo del Espíritu. Ayúdanos, Señor, así si muchas veces tenemos que perder, que callar o que sufrir, contar de que el Espíritu, que la unidad de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, se mantenga íntegra. Ayúdanos, Señor, a ser valientes para hacerlo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tu palabra siempre que se predica, que se habla, ella nos enseña algo nuevo. Ella trata con los diferentes corazones y problemas que tenemos. Porque esa es la forma en que tú nos dices que nos ama. Como un padre que corrige. Como un padre que también anima y exhorta. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Asimismo, de pies, para ir concluyendo, vamos a cantar esta canción que dice la bondad de Dios. En mi vida ha sido tan
rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Todo lo que soy, lo rindo hoy, te entrego todo a ti. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Todo lo que soy, lo rindo hoy, entrego todo a ti. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Y en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien. Con cada aliento mientras puedo, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien. Con cada aliento mientras puedo, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de tu bondad, mi Dios. Amén. Pues así, mis hermanos, estamos pues despedidos, y que el Señor le bendiga y le lleve con cuidado y bendición a su casa. Tengo un versículo bíblico ahí antes de despedirnos, dice Salmo 27, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros no veo bien aquí, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos misericordia. Memoria, ok. Lo siento, que termine el día. Pues que Dios te bendiga, mis hermanos, y que pasen una feliz tarde.